Le damos la bienvenida y le agradecemos por su tiempo a Horacio Meguira. Él es director del Departamento de Asuntos Jurídicos de la CTA Autónoma. Es interesante, me interesaba hablar justamente con él por algo que hacíamos mención en el editorial que tenía que ver con algunos episodios de violencia sindical que muchas veces no tienen que ver con disputas estrictamente vinculadas con la negociación colectiva, con diferentes cuestiones, pero sobre todo también me interesa hablar con Horacio porque teniendo en cuenta que esto es una radio online, me interesa que esta charla también quede documentada porque estoy seguro que teniendo en cuenta la sabiduría enciclopédica que tiene Horacio Meguira sobre el derecho laboral, esta charla servirá para escucharla cuando surjan conflictos similares y me interesa también que nos cuente, porque Horacio encabezó un grupo de abogados laboralistas que se presentó en un juzgado esta semana para ser admitidos como amicus curiae, como amigos del tribunal, para interceder en un debate que tiene que ver con los bloqueos y la extorsión o el límite del derecho a huelga. Entonces, me interesaba hablar con Horacio Meguira de eso. ¿Qué tal, Horacio? Buen día. Hola, ¿cómo le va, Nicolás? ¿Qué dice? Muchas gracias por Bien, a ver, llamarme. disculpame por la presentación tan amplia, pero me interesaba el preámbulo para darle interés y para darle relieve a esta charla más allá del contexto de actualidad que tiene la presentación que hicieron el miércoles pasado en el juzgado laboral de el juez Ramonet. Contame cómo le fue ahí y en qué consiste esta presentación o esta alianza de abogados laboralistas que intercedió en este caso en defensa del derecho a huelga. La verdad que no sé por dónde empezar, porque entre los elogios que son un poco exagerados, pero los acepto con mucho afecto, y todo el planteo, bueno, me cuesta. En principio empiezo por los hechos, es decir, un conjunto de abogados que pertenecen que prestan servicios en distintas corrientes de opinión del sindicalismo, de las vertientes de CGT, las dos CTA, inclusive los abogados que son de sindicatos conducidos por algún partido de izquierda, todos han convergido en el caso de Atilra, que es el sindicato de industria láctea, a partir del conflicto que se suscitó en la empresa Vidal, Sociedad Anónima, en donde se despiden 16 trabajadores como consecuencia de un conflicto, donde la empresa dice que existe pérdida de confianza, pero lo que esconde es algo que es muy tratado desde hace muchísimos años, que es lo que se denomina despido represalia, es decir, el despido discriminatorio que se provoca a causa del ejercicio de un derecho. En este caso, en este supuesto, los trabajadores tienen un derecho reconocido a nivel constitucional por las normas internacionales, que es el derecho de huelga, que no es un derecho ilimitado, tiene sus límites, pero concretamente el estado de huelga es el derecho al no trabajo, es el derecho paradójicamente a producir un daño, una lesividad, que es el hecho de que no se produce. A partir de ese... A ver, Horacio, a ver, simplemente una pequeña interrupción. El caso sí. de Lácteos Vidal, la empresa denuncia que se frenó la producción y de que hubo bloqueos y que se interrumpió el ingreso y el egreso del personal. ¿Eso es así? Bueno, en ese caso hay que recurrir a lo que... porque en el derecho argentino no hay un exceso de reglamentación, solamente lo reglamenta la ley de conciliación obligatoria, pero no hay un tratamiento específico de cómo debe ser la huelga. Es un criterio amplio que deviene de la Constitución en forma directa hacia el ejercicio del derecho. Es decir, es un derecho en ejercicio, porque ante todo la huelga es un hecho, pero lo que dice el tema de la palabra bloqueo que utiliza la empresa
y utiliza no solamente en esta empresa, sino en otros conjuntos de empresas que han tomado la misma actitud, no existe en el derecho. Lo que existe es la palabra piquete de huelga, y de ahí surgió el piquetero de las organizaciones territoriales. Pero la palabra bloqueo no es una palabra que se utilice en el léxico del derecho colectivo del trabajo, ni nacional ni internacionalmente. Entonces, lo que técnicamente es un piquete. Ahora, el Comité de Libertad Sindical de la OIT y la Comisión de Expertos tienen mucho escrito en esa materia, y dice que los piquetes son válidos en la medida que no se ejerza violencia sobre los trabajadores, es decir, que se les impida violentamente el ingreso a la empresa. No es el caso de esto que estamos analizando, porque la empresa, una vez que despidió como causa de huelga, sustituyó a ese personal con los llamados esquiroles. Los esquiroles son los reemplazos temporarios que utilizan las empresas para reemplazar a los huelguistas. Y eso está expresamente prohibido, tanto por el derecho internacional como por la ley 24013, que es la ley de empleo en la Argentina, que expresamente prohíbe la sustitución de trabajadores cuando estos se encuentran en una medida de acción directa. Entonces, ¿y qué se hace en ese caso, Horacio? Me pongo en abogado del diablo y me pongo en los zapatos de Arturo Díaz, que es el director, uno de los directores de la empresa esta láctea, que incluso pasó hace 2 o 3 semanas, pasó por este programa. Me pongo en los zapatos de él y le digo, bueno, estoy atravesando un conflicto. Tengo a mis 15 empleados en huelga, pero la pyme tiene que seguir funcionando. ¿Qué otra alternativa primero, tengo? Es decir, el poder que tiene la empresa de dirección, así como el poder de huelga tiene su reglamentación y sus límites, el poder de dirección en el derecho argentino y en el derecho internacional también tiene límites. El patrón tiene el poder de dirección en beneficio de la rentabilidad de su empresa, pero no tiene un poder absoluto ni sobre sus empleados ni sobre otras condiciones de terceros. Por lo tanto, tiene que regirse por la ley. Por lo tanto, en la conciliación, la ley prevé la conciliación voluntaria, no es el arbitraje obligatorio como existía en la ley de la dictadura, sino una conciliación. Ahí debe de negociar, pero en principio, es decir, la empresa tomó una actitud intransigente respecto a una orden judicial que en una medida cautelar ordena la reinstalación y dijo no los voy a reintegrar. Por lo tanto, ya está en una situación, en un umbral de desobediencia a una orden judicial. Entonces, creo que la empresa debe reflexionar y negociar, aunque sea temporariamente, porque tiene otros recursos para poder solventar o continuar con la producción. Ahora, esto de decir, primero, yo no cierro la empresa si me obligan, bueno, no atenerse a las reglas, es decir, las reglas son que no puede, está prohibido en el derecho argentino el despido discriminatorio. Entonces, perdón, Horacio, ¿y Ramonet finalmente los aceptó como amicus curiae, como amigos del tribunal? Es decir, lo que hizo es pedir la opinión previa del fiscal de primera instancia. Es el fiscal el que va a aconsejar y después Ramonet va a resolver él. Pero la presentación se hizo ante primera instancia, pero parte del recurso está en segunda instancia. A ver si entiendo un punto clave que me parece que o por lo menos yo lo tengo acá en mi anotación como algo clave para entender, sobre todo de acuerdo al despliegue mediático que están teniendo este tipo de casos. Ya sea un bloqueo, semánticamente un piquete, si no es violento, se puede interpretar como que es parte del derecho a la protesta, del derecho a huelga.
Pero en caso de que sea violento, ya se cruza un límite. Claro, es un delito. En el derecho argentino, es decir, lo que está sucediendo es que se empieza a procesar a los dirigentes, como si se pierde el sentido objetivo del delito. Se lo hace como principal responsable. Es decir, el delito en sí, cualquier delito que está establecido expresamente en el Código Penal, no es la subjetividad de quien dirigió la acción, es decir, porque se confunde el derecho colectivo con el derecho penal, y eso ha sido superado hace muchísimos años, ¿no? Es decir, los jueces penales no intervenían en los conflictos colectivos porque entendían, es decir, como era antes, que la penalización de la huelga necesariamente no resolvía el conflicto. Acá vemos una diferenciación, por ejemplo, con algunos episodios, ¿no? Está bien, acá el caso testigo en el que este grupo de abogados laboralistas que encabezás vos junto con Héctor Recalde, estamos hablando del conflicto de esta empresa láctea, pero hay otros conflictos, por ejemplo, que involucran al sindicato de camioneros, en donde sí hay procesamientos de dirigentes sindicales, porque quedaron registrados en imágenes episodios de violencia. Hubo un caso reciente, hace poco, en el que hubo una golpiza a delegados y empleados. Eso ya es un delito, eso no tiene nada que ver ni con la negociación colectiva ni con un expediente judicial. Acá se presentó la demandada, y la abogada que es común en este tipo de casos, que fundó un movimiento antibloqueos, es decir, Arrieta creo que se llama. Florencia Arieto. Arieto. Entonces, se presentó y acusó de que en los videos se veían a los trabajadores, y el juez la desestimó, porque además responsabiliza a dirigentes que no intervinieron en el conflicto. Es decir, entonces ante esa desestimación apeló a la Cámara el hecho de que no se tome en cuenta como prueba los videos. Pero son temas absolutamente distintos que no pueden ventilarse en un conflicto. Es decir, la declaración de huelga le da titularidad a la huelga, no le da titularidad al delito. Es decir, no es que el que haga la huelga es el titular del delito en el caso de haber delitos. Esto ya sucedió, es decir, sucedió en Salta con la adjudicación de delitos a los responsables del sindicato, en el Tabacal, sucedió en Ledesma, en Jujuy, con el procesamiento de los manifestantes. Es decir, es una constante en Mendoza. Es decir, hay todo un movimiento que trata de sacarle valor a derechos que han sido conquistados durante todo el siglo XX. Me refiero al derecho de huelga, al derecho de protesta, al derecho de manifestarse contra una acción de gobierno. Es decir, nos preocupa lo que OIT llama libertades públicas, y las libertades públicas son la precondición de la libertad sindical. No puede haber libertad sindical en un régimen donde no hay libertades públicas, y notamos con mucha preocupación el hecho de haya límites muy estrictos con las libertades públicas. Sí, decime, Nicolás. Horacio, ¿a qué lo vinculás a este presunto avance contra las libertades públicas o esta supuesta criminalización de la protesta social? Yo creo que hay esto no es un fenómeno solamente que se sucede en la Argentina. Esto tuvo una manifestación muy aguda en el 2012 en la Organización Internacional del Trabajo, cuando se interrumpe la conferencia porque los empleadores del mundo entendieron de que el derecho de huelga no estaba comprendido en el Convenio 87 y se opusieron al tratamiento en los casos individuales e inclusive en los casos de estudios generales de la huelga como parte del derecho internacional del trabajo. Esto interrumpió
digamos, gran parte del contralor e interpretación que hace la OIT sobre distintos casos individuales. Y ahora es muy común en el discurso de los empleadores durante el desarrollo de los distintos eventos en OIT que estén dirigidas a la negociación colectiva. Y lo que pretenden los empleadores es quitarle una condición que ha sido conquista de hace muchos años, que es la condición erga omnes. Explico. Es decir, cuando se negocia en nombre de un sector o de una profesión o de una actividad, no importa si son afiliados o no afiliados al sindicato, el convenio se le aplica igual. Esa concepción que no está relacionada como que el sindicato es representante solamente de sus afiliados, es una vieja conquista de conflictos que sucedieron a principios del siglo XX, fines del siglo XIX. Entonces, eso es motivo también de preocupación y creo que fue gran parte de la creación de este foro de abogados de organizaciones sindicales. En donde... Es decir, vos no lo vinculás directamente con una posibilidad de un cambio con la proximidad de la elección del año que viene, por ejemplo, del recambio de autoridades. No. Sí puede ser que eso influya, Nicolás, pero no, esto es un fenómeno que ya está sucediendo y que, bueno, la posición tradicional que llevó a cabo Funes de Rioja en la OIT como representante de los empleadores argentinos, era una posición dentro de lo que es el tripartismo, es decir, la negociación y el diálogo social. Es decir, esto que se está generando son antagonismos que dividen aún más. Es decir, no quiero hacer, digamos, particularidades, pero me llamó poderosamente la atención el discurso de Macri al momento de presentar su libro. Es decir, fue un antagonismo, es decir, dirigido al sindicato, es decir, yo sé que dentro y además en este programa yo fui crítico de muchos aspectos del sindicalismo, es decir, sobre todo en materia de libertad sindical y el modelo argentino, pero en este caso el ataque no está dirigido exclusivamente hacia sectores corruptos, ¿no? Es decir, el Pata Medina, no es eso solamente, que detrás de esas organizaciones, aunque sean organizaciones que han tenido aspectos oscuros, están los derechos. Entonces yo creo que lo que hay es un ataque a derechos. Eso fue lo que volcó y me dieron mandato desde las autoridades del CTA a que yo trate de juntar la mayor cantidad de voluntades de abogados del sindicato para explicitar en esto que sí estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo en que es un movimiento antiderechos. Y yo creo que esa manera es antidemocrática porque hoy los derechos sociales son parte del sistema democrático. Es decir, hoy... Estamos hablando con... perdón, Horacio, que te interrumpa. Estamos hablando con Horacio Meguira, director del Departamento de Asuntos Jurídicos de la CTA Autónoma. Hago la aclaración porque ante la respuesta de este nuevo fenómeno contra los derechos, contra algunos derechos laborales y en este debate sobre el derecho a huelga, yo te había preguntado si influía el clima electoral del año que viene y la postura de la oposición que viene insinuando y amenazando con ir hacia una reforma laboral, ¿no? Y me explicaste que esto... Sí. Esto representa algo, esto va mucho más allá del debate electoral de la coyuntura y difiere mucho tu explicación, que es mucho más técnica, que también por eso decidimos hablar con vos acá, porque hay una neutralidad que veo que tenemos un diálogo en el que no hay un posicionamiento político. Por ejemplo, hablando con abogados más vinculados con el kirchnerismo o hablando con abogados del Juntos por el Cambio, sí se percibe que únicamente el debate es político. Acá yo veo que hay un avance hacia algunos derechos que, está bien, representan a todos los trabajadores más allá de casos específicos vinculados a corrupción, extorsión, violencia de las cúpulas sindicales. Entonces, hago la aclaración simplemente para... Sí. Para seguir con esta... Pero date cuenta que también hay responsabilidad política,
porque existen instituciones de diálogo social que no son convocadas por el gobierno. Es decir, ¿cómo puede ser que el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que tiene prevista como 5 o 6 comisiones de distintas temáticas de las relaciones de trabajo, se reúna mediodía o un día para fijar mal el salario mínimo vital y móvil? ¿Cómo puede ser que se anuncie tantas veces, los distintos presidentes han anunciado el diálogo social y no hay una institución que establezca el diálogo social? El diálogo social efectivo, el que determina la negociación con renunciamientos recíprocos, eso es democracia. Democracia es diálogo. Y para que haya diálogo tiene que haber necesariamente instituciones, y no hay, o las instituciones son vaciadas de contenido. Y lo que realmente, y esto es un temor personal, no solamente en mi condición de director del departamento jurídico de CTA, sino personal, es que tengo realmente temor a este antagonismo, porque el sindicalismo argentino está considerado uno de los sindicalismos más fuertes de América. Entonces va a haber confrontación necesariamente. Entonces se puede evitar, además es evitable la confrontación en tiempos de crisis, donde gran parte de la población está sufriendo pobreza e indigencia, en donde los actores sociales podríamos aportar. Por ejemplo, a mí, si me preguntan, yo no soy un clásico de la tutela de la ley de contrato de trabajo. Yo creo que yo soy reformista, cuando todos los abogados laboralistas en general no son reformistas, porque parecería que la reforma la quiere imponer los representantes de los empleadores. No, hay que reformar porque hay que adecuar, el sistema de producción es distinto. Me diste pie, Horacio, a preguntarte, y quería cerrar la entrevista con esto, ¿no? De si es necesaria una reforma de la legislación laboral, y por dónde empezarías vos, por ejemplo. Yo empezaría por la ley de asociaciones sindicales y la ley de negociación colectiva. Es decir, democratizarlas, que haya participación y fundamentalmente que un principio que han desarrollado mucho la escuela francesa, que es el principio de congruencia, es decir, que los mandatos de los representados sean cumplidos por los representantes, tanto de los empleadores como de los trabajadores, como de los grupos sociales, como cualquiera que participe en el diálogo. Y a través de sistemas de renunciamiento recíproco se llegan a acuerdos. Los acuerdos son posibles, independientemente de las campañas electorales que irritan, porque están dominadas fundamentalmente por los algoritmos. Los que dictan qué decir son las máquinas, son los robots, y lo que están diciendo qué es lo que conviene para ganar una elección. Pero a veces lo que conviene para ganar una elección perjudica al país y puede llevar a situaciones extremas. Es decir, las declaraciones de guerra de un sector a otro sector implican necesariamente una violación de la paz social. Y la paz social, además de las vidas que se lleva, es decir, los peligros económicos, la indigencia, la salud en general, también se agrega un estado de guerra interna que va a llevar necesariamente a un conflicto que no sabemos cómo puede terminar. En la prevención de eso, para que no suceda, se funda esto. Yo también hago renunciamientos recíprocos en juntarme con abogados a los cuales he tenido diferencias, pero lo hago en las coincidencias. Eso se puede hacer también entre partes. Podemos coincidir en muchas cosas. De hecho, yo tengo diálogo con abogados de empleadores en las cuales tenemos muchas coincidencias. Ahora, no se exploran esas coincidencias y lo que se hace es de estado electoral permanente, en el sentido de que el antagonismo, el decirle algo fuerte al otro, implica una mayor cantidad de votos de un segmento concreto que está estudiado y dictado y puesto en boca de los candidatos. Yo creo que la campaña electoral puede llegar a ser muy cruel y eso necesariamente es contrario a la paz social. La paz social no puede soportar discursos crueles, es decir, discursos que anulen al otro, anulen la posibilidad de que el otro exista.
Discursos crueles en tiempos de crisis. Esos discursos crueles, y pueden ser terminales. Entonces, un llamado a los políticos, aunque sea de una voz que yo no pertenezco a ningún partido político, es decir, en el sentido de que tengan prudencia al momento de tratar los casos sociales. Es decir, los sindicatos, no hay país en el mundo que tenga una distribución de la riqueza medianamente acorde que no tenga sindicatos. Los sindicatos son distribuidores de riqueza, es decir, son agentes de distribución. Y también, es decir, son un contrapoder, es decir, el poder tiene necesidad de un límite, y el límite o lo pone el sindicato o lo pone el Estado. Esa armonía que se generó durante años en el siglo XX, hoy está verdaderamente en peligro. En la Argentina, es decir, tal es así que si uno habla, es decir, el llamado del embajador de Estados Unidos a las centrales sindicales no es casual. Hay un discurso que también lo reproduce el Papa, de que Argentina puede ser una terminal de violencia en esto que se está generando, a lo que el Papa ha llamado la Tercera Guerra Mundial. Entonces, hay un peligro inminente de que se rompa la paz ya en forma definitiva. Es decir, la paz se rompe cotidianamente con el hambre, con el disciplinamiento social. Es decir, Horacio, perdón, ¿esto último lo ves inminente, esta ruptura de la paz social? Si hay discursos irritativos de la paz, seguramente va a haber ruptura. Es decir, y esto se mezcla con que economistas de cualquier sector auguran para fin de año una recesión y con una inflación superior a 3 dígitos. Estos elementos de inflación de 3 dígitos, recesión, porque bueno, hasta ahora lo que notamos es un crecimiento del Producto Bruto. Si hay recesión va a haber decrecimiento, inflación, y este discurso de irritación y de transferencia permanentemente de la culpa al otro sector, necesariamente lleva a un enfrentamiento. Horacio, muchas gracias por tu tiempo, interesante como siempre. No, por favor. Será un gusto tenerte nuevamente acá por Sónica Más. Por el espacio, muchísimas gracias. Horacio Meguira, director del Departamento de Asuntos Jurídicos de la CTA Autónoma, pasó por 14 bis.